Segundo foro, Ideas para la Paz Guatemala. Prevención de las violencias contra las mujeres. Guatemala, 8 de diciembre de 2016. Gabriela Carrera, politóloga, académica y columnista. Cultura de paz desde lo íntimo. Yo quisiera agradecer para comenzar la invitación que me hicieron a compartir algunas ideas que he venido teniendo en los últimos tiempos en mi vida, ¿verdad? Y sobre todo porque a raíz de los 20 años de los acuerdos de paz viene muy bien hacer un pequeño balance sobre lo que está pasando en el país y la situación de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres también fueron otro gran actor invisibilizado en los acuerdos de paz, pero fueron importantísimos para la negociación de estos. Y con eso quisiera comenzar diciendo que la cultura de paz básicamente también tiene que ver, cuando hablamos de mujeres, de la paz que buscamos las mujeres, y eso tiene muchísimos niveles, ¿verdad? El político, el social, pero también el espiritual, y también y sobre todo, creo yo, el íntimo, que es el primer nivel al que nos encontramos las mujeres cuando hablamos de cultura de paz, aún sin darnos cuenta o sin ser conscientes de ello. Para contextualizar lo que voy a tratar hoy, porque sé que es extraño hablar de cultura de paz desde lo íntimo, normalmente estamos hablando desde lo público, desde lo político, quisiera hacer 3 reflexiones. La primera tiene que ver con la realidad de las mujeres y voy a hacer rápidamente énfasis a una situación que me marcó muchísimo en octubre de este año, y fue la manifestación que se tuvo a raíz de la convocatoria que se realizó en Argentina de Ni Una Menos, ¿verdad? Ese caso que es uno más entre muchísimos en Latinoamérica y en todo el mundo de violencia contra la mujer, ¿verdad? Finalmente muere una joven violada, ¿verdad? Empalada. Yo tuve que buscar qué significaba eso en YouTube, ¿verdad? Digamos en el internet, porque no sabía, y me sorprendió muchísimo saber que esas prácticas estamos, digamos, expuestas a que sucedan entre nosotras, ¿verdad? Y ese momento fue importante porque fue un momento donde logramos reaccionar muchísimas mujeres por una convocatoria en la que nos sentíamos completamente identificadas. Y yo creo que la razón por la que muchas mujeres nos encontramos ese día de octubre en la Plaza Central fue precisamente porque estaban hablando de nosotras y de las violencias que hemos estado viviendo cotidianamente, no solo en la calle, pero también y sobre todo, y es a lo que me referiré hoy, en las relaciones más íntimas de pareja que podríamos tener. La segunda tiene que ver que, aparte de ser columnista de Plaza Pública, he tenido el honor realmente de compartir aulas con estudiantes de segundo año de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Landívar. Yo soy politóloga, y ahí me ha realmente sorprendido lo que ya Vanessa decía, donde las mujeres jóvenes hoy tienen completamente cerrada la posibilidad de ser feministas por lo que les han dicho que es hoy ser feministas. Y cuando encuentran relaciones violentas a nivel de lo íntimo, pues no tienen todas las herramientas necesarias para poder comprender lo que están viviendo y sobre todo trascender a una relación mucho más sana, ¿verdad? Después de un año de estar con estos jóvenes, porque les di 2 cursos, había ya muchísima confianza entre las mujeres jóvenes y yo, y me asustó muchísimo, y es la razón de por qué estoy hablando yo aquí hoy desde lo íntimo de la cultura de paz, ver los mensajes que sus parejas o las personas con las que salían les mandaban por WhatsApp o por redes sociales, ¿verdad? Y me sentí completamente identificada porque finalmente eran mensajes que yo había recibido durante muchísimo tiempo, y yo dije, bueno, a mí me gustaría muchísimo que ellas pudieran entrar en mi mente, en mi corazón, en mi emocionalidad, y saber que esto se puede superar, ¿verdad? Y cuando hablaba con ellas, había también esa impresión de que se creían lo que les estaban diciendo, ¿verdad? Se creían que necesitaban ser más bonitas, que necesitaban ser sexualmente más abiertas, que necesitaban una serie de cosas para ser queridas, ¿verdad? Y a mí me impresionó muchísimo que las mujeres jóvenes siguiéramos
sin la capacidad de entender lo que pasa en las relaciones más personales, y que hubiera desde las generaciones que vamos un poquito más arriba la imposibilidad de contarles también nuestras historias, ¿verdad? Y la tercera reflexión, y en esto voy a ser honesta por aquello que se me salga una lagrimita de cocodrilo en algún momento de la ponencia, es que yo también estoy en un proceso de fortaleza interior, de pasar y sobrepasar un momento donde pues tuve muchas relaciones bastante violentas, ¿verdad? Y violentas desde golpes físicos, pues también hasta estos mismos mensajes que las jóvenes recibían, y que pues implica toda un proceso de encontrar un camino propio en ese camino donde solo una va, ¿verdad? Y a partir de eso yo me di cuenta que los espacios de diálogo entre mujeres eran importantísimos, ¿verdad? Los espacios donde podíamos hablar libremente con otras mujeres, los espacios en donde nos podíamos abrir, decir qué había pasado, decir lo que nos había sucedido sin el temor a ser juzgadas, ¿verdad? Y en ese sentido voy a hacer, porque yo sé que el tiempito es corto para que podamos intercambiar, voy a hacer dos líneas de análisis, ¿verdad? Una primera, y esto quiero decir que si bien trabajo en la Universidad Rafael Landívar, son ideas muy intuitivas de algunos casos que creo que no se ha trabajado en Guatemala, y que a mí me parece que es un espacio que debe ser estudiado con muchísimo interés, ¿verdad? Y por lo tanto no tengo muchos datos, sino a partir de la experiencia y de los diálogos con muchas mujeres por muchos años, es como intentaré de alguna manera compartir con ustedes dos reflexiones. Una primera que tiene que ver con esa violencia que se vive en silencio y con el miedo, ¿verdad? Y una segunda que tiene que ver con los valores de la cultura de paz que permiten construir lógicas de prevención de violencia hacia las mujeres. Y a mí me interesa eso porque cuando me dijeron cultura de paz, prevención de violencia de las mujeres, y eran dos temas que a mí me parecían que eran muy difíciles vincular. Sin embargo, cuando estaba pensando y repensando lo que hoy vengo a compartir con ustedes, me parecía que tenía, pues, aquello que no era obvio, hoy resulta más obvio que nunca, ¿verdad? Así que para comenzar, yo quisiera decir que hay un prejuicio sobre la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Yo creo que hay un sector de las mujeres en Guatemala que cree que la violencia a las mujeres solo les pasa a mujeres de los sectores populares, por ejemplo, o que sucede sobre todo con mujeres que son madres muy jóvenes, ¿verdad? O niñas que son violentadas, abusadas, y que finalmente a los 13 años son madres. Y pareciera que hay un sector de las mujeres en Guatemala que vemos esa realidad muy lejana sin darnos cuenta que la violencia o las violencias son una lógica mucho más amplia que abarca muchos otros ámbitos a los que estamos mucho más cercanas. Y esto lo digo obviamente como una persona, una mujer ladina, ¿verdad? Clase mediera, con muchos privilegios, ¿verdad? Y como profesora de ciencias políticas en Anandía. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque creo que cuando se vive una agresión física, yo mi primera agresión física, digamos así fuerte, la viví en el 2009, ¿verdad? Un compañero, ya lo puedo decir más tranquilamente, ¿verdad? Un compañero de organización me pega en un bar, ¿verdad? Y a mí no supe cómo reaccionar, ¿verdad? Y me costó muchísimo tiempo poder decírselo a otros compañeros de la organización, pero también decirme a mí que lo que había estado pasando no había estado bien, ¿verdad? Y la primera vez que lo dije, tuve que, pues estaba en una fiesta, ¿verdad? Y en algún momento ya no aguanté y solo lo solté. Y la respuesta fue todavía más chocante. La historia de la persona a la que yo se lo estaba contando era peor de la que yo tenía que contarle. Y eso me sucedió muchísimas veces con amigas, digamos, de una misma clase social, de los mismos círculos políticos, culturales, académicos. Y yo dije, bueno, aquí hay una violencia de la que no estamos hablando. Hay mujeres, yo creería, que todas las mujeres experimentamos en nuestra vida experiencias violentas, ¿verdad? Y me atrevería a decir que las mujeres muy parecidas a mí, con las mismas características sociales y económicas, es algo de lo que no se habla. Y aquí yo me preguntaba, ¿por qué no hablamos esto, verdad? Y yo creería
que hay una razón que es importantísima recalcar cuando hablamos de la violencia, sobre todo en estos ámbitos, y es que nos da pena mostrarnos como víctimas. Nos da pena no ser la mujer que nos dijeron que teníamos que ser, la mujer independiente, la mujer científica, la mujer académica, y resulta que somos nosotros las que recibimos el golpe, o somos nosotras las que recibimos los insultos, ¿verdad? Y aparte del golpe, hay que superar ese prejuicio, ese estigma de me dejé. Cuando yo le contaba a otras mujeres que no habían vivido específicamente ese tipo de violencia, la respuesta era la misma: pero ¿cómo te dejaste? Y eso hacía más difícil el proceso personal de salir de toda la dinámica de violencia, ¿verdad? No solo había que lidiar con que ya uno se había sentido humillada por el golpe, sino había que lidiar con la humillación social de otras mujeres que no miraban o que no lograban encontrar una empatía a la hora de decir, bueno, esto es posible y esto nos puede pasar a todas, ¿verdad? Y a partir de eso, creo que lo que resultó, y eso lo digo desde la experiencia, pero también desde la experiencia compartida cuando yo hablé la primera vez y hablo con otras mujeres, y el primero era bilateral y después nos damos cuenta, y fue muy espontáneo, ¿verdad? Nos damos cuenta que había muchas cosas que habíamos compartido como patrón, ¿verdad?, de violencias. Me doy cuenta que una compañera, por ejemplo, había tenido un proceso muy traumático, aunque lo había asumido como parte de sí, y lo habían hablado con su pareja de aborto, ¿verdad? Y eso había sido muy complejo porque había sido completamente estigmatizada. Se había autocensurado la posibilidad de platicarlo con nosotras por la posibilidad del rechazo, ¿verdad? Y entonces, el rechazo, creo yo, que lo que nos generó, y eso lo hemos platicado muchísimo entre nosotras, es el rechazo o el miedo al rechazo. Lo que genera el silencio, ¿verdad? Y el silencio muy rápidamente se convierte en culpa y se convierte en un reproche a sí mismo. ¿Por qué me dejé? ¿Por qué no fui a denunciar? Uno va de un lado a otro, ¿verdad? Uno se va reprochando muchísimas cosas que pudo haber hecho distinto. Y esa culpa y ese miedo y ese silencio pues se vive en soledad. Y precisamente yo creo que el silencio, el miedo, la soledad es el mejor caldo de cultivo para la violencia. No hay violencia que no tenga como principios también para reproducirse el miedo, la soledad y la culpa. Y yo creo que ahí es importante recalcarlo, porque en una sociedad donde históricamente se nos ha negado la posibilidad de hablar, donde históricamente se nos ha negado la posibilidad de expresar quiénes somos, se nos ha negado decir quiénes queremos ser y soñar con un país distinto, pues eso tiene una carga política histórica extremadamente fuerte, ¿verdad? Y ahí quisiera decir que hay una serie de mecanismos, regresando a las relaciones más personales, que a mí yo creería que muchas veces no aceptamos como violencia, ¿verdad? Yo recuerdo una pareja que me decía, pero todas las parejas pelean, ¿verdad? Todas las parejas gritan, ¿verdad? Todas las parejas podemos decir vulgaridades y decirte que estás haciendo, por ejemplo, puterías, es la forma más tranquila de decir que sos coqueta. Yo decía, pues chicas, entre una y otro término hay un abismo de diferencia, y hay un abismo precisamente también de una violencia mucho más sutil. Lo que yo logro ver en una generación más pequeña a la mía es precisamente que la violencia hoy se hace mucho más sutil, ¿verdad? Sin embargo, el efecto en las mujeres sigue siendo exactamente el mismo, ¿verdad? Te tengo que hablar en chino, sos una histérica, me paro y te dejo sola en el restaurante y aparte no pago la cuenta, ¿verdad? Es decir, ¿qué significan todo ese tipo, o la mitad de la cuenta, por lo menos? ¿Qué significa toda esta cantidad de gestos a las que las nuevas generaciones de mujeres están expuestas? Y yo quisiera entonces terminar esta primera parte diciendo que la violencia es una relación de poder. Y estamos en una situación en donde nuestro poder como mujeres se ve diariamente vulnerado y minimizado. Y este es un supuesto al que yo quisiera hacer referencia como principio para entender una segunda parte, ¿verdad? La cultura de paz y el diálogo como valor fundamental para cuidarnos entre las mujeres. La paz también hace referencia
a la posibilidad de cuidarnos, a la armonía, a la posibilidad de tener una posibilidad de vida digna, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay que reconocer que eso que hablaba Vanessa y Peter al principio, en la apertura de este primer foro, es importante, ¿verdad? Lo doméstico sigue siendo político y sobre todo para las mujeres sigue siendo extremadamente político. Tenemos que tener esa conciencia y esa sensibilidad de reconocer y esa claridad de reconocer que nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, son también relaciones de poder y que en esas relaciones de poder normalmente las mujeres salimos perdiendo. Si la cultura de paz es un conjunto de valores y actitudes, comportamientos que reflejan o que debieran de reflejar el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad, pues es de interés para todas las mujeres rechazar cualquier tipo de violencia. Eso es importantísimo reconocerlo. Y no rechazar, o parte de no rechazar esas violencias pasa por el hecho de no hablar, por el hecho de quedarse en silencio, por el miedo que podemos todavía mantener en nuestras vidas. Y es importante reconocer que el miedo y el silencio a las que somos obligadas, yo creo que es algo que aprendemos también, ¿verdad? Esto no se dice, uno queda como la mala de la pareja, nunca hay buen momento para cortar, ¿verdad? Esto, o sea, qué mala onda que vayas a hacer esto en este momento porque, pues, tu pareja está viviendo un momento difícil, ¿verdad? Todas esas construcciones que hemos tenido, pues son básicamente también nuevos argumentos y mucho más sutiles de una violencia que hoy las nuevas generaciones van viviendo en ese sentido. Y sin embargo, si lo pienso, también veo que hay muchísimos referentes hoy de mujeres valientes, ¿verdad? Y aquí regreso un poco a lo que ha sucedido en los últimos años en Guatemala. Pienso en las mujeres de Secur Sarco, ¿verdad? Por ejemplo, entre paréntesis, hay una anécdota muy linda con los mismos estudiantes este año. Acompañamos en algún momento el juicio de las mujeres y debo aceptar que por puro principio de profesora, digamos, y cierta autoridad que tenía en ese momento, pedí específicamente a los que quisieran escribir cartas que escribieran, pero le pedí en específico a ciertos hombres que yo creía que tenían cosas que decir, ¿verdad? Y las cartas que surgieron de ahí, creo que eran cartas para las señoras, pero también eran cartas de autorreflexión de ellos, ¿verdad? Verse en el espejo de mujeres valientes que habían sufrido violencia sexual y doméstica y esclavitud sexual, para ellos fue muy fuerte, porque lo que les preguntaba era ¿cuál es mi papel en toda esta lógica de violencia? ¿Qué estoy replicando yo en este mundo con mis compañeras de clase, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, ¿verdad? Y las cartas fueron, creo yo, al final, habían hombres que pedían disculpas por los otros hombres, ¿verdad? Y les pedían disculpas ya no solo a las señoras, sino también a parejas con las que habían estado. Y eso pues es importante porque es abrir precisamente el diálogo de presentarse y de enfrentarse a una realidad que, como decía Vanessa, no solo nos involucra a las mujeres, sino de una forma especial a los hombres. Pienso en las mujeres también del Lote 8, en las mujeres de ese octubre y ese movimiento que viene desde 1995 en América del Sur, de Ni Una Menos, y en las mujeres que persiguen la justicia, por ejemplo, en el caso de Cristina Sicariza. ¿Qué es lo que tienen todas estas mujeres en común? Para mí hay una idea de Audre Lorde, una poeta negra, lesbiana, estadounidense, que es la que creo que es lo que tienen en común, y es que han luchado contra la tiranía del silencio. El primer paso, y eso nos toca sobre todo de forma casi íntima y personal, es luchar contra el silencio. No hay posibilidad de transitar a lo público y a lo político sin pasar por una reivindicación propia de nuestra voz en nuestras relaciones cívicas. Ese es el primer paso y es extremadamente político, extremadamente político. Y a partir de ahí, lo que creo que también han tenido en común estas y muchas otras mujeres es que han enfrentado con muchísimo coraje las repercusiones de hacer visibles las violencias que se viven. Es decir, esa conquista de la voz en contextos como el nuestro, como el guatemalteco,
no deja tampoco de tener repercusiones violentas. Es decir, uno lucha contra la violencia y lo que recibe es más violencia, ¿verdad? Esos tratos de feminazis, esos tratos de que fueron violadas porque ellas se lo buscaron, porque uno se viste de tal forma es que le pueden meter mano en el Transmetro, ¿verdad? Todas esas construcciones argumentativas que precisamente hay que estar preparadas para enfrentar luego de dar el primer paso. Yo creería que una mujer que se atreve a dar ese primer paso nunca va a cerrar la puerta a recibir insultos, a recibir juicios de valor muy fuertes, ¿verdad? Y a partir de ahí yo creo y me gustaría imaginar que todas estas mujeres, y yo recuerdo haber estado cercana de Mujeres Transformando el Mundo en algún momento, y me contaban cómo había surgido toda la posibilidad de llevar a juicio el caso de, por ejemplo, de Setur Zarco. Y en algún momento yo dije, bueno, esto no se pudo haber hecho si las mujeres no hubieran hablado entre ellas antes. Y es un poco lo que intenté hacer para esta pequeña ponencia, y fue acercarme, invitar a comer a algunas de mis estudiantes el domingo pasado. Y llegué un poco tarde, ¿verdad? Como suelo hacer, entre las imperfecciones que tiene una. Y llegué 10 minutos después y ellas ya estaban hablando de esto. Es decir, las mujeres jóvenes con las que yo trabajo diariamente, su pan diario, digamos, o muy cotidiano, tiene que ver muchísimo con el amor, y eso ha, digamos, tenido un radio de influencia muy fuerte en su propia cotidianidad, ¿verdad? En un semestre he visto mujeres llorando en la clase que explotan, mujeres que me dicen, mire, yo no me quiere y me trata mal, pero yo lo quiero a él. Digamos, esa imposibilidad de entender que hay otras formas de vivir el amor y de vivir las relaciones más personales, ¿verdad? Y en ese sentido, yo decía, el diálogo se tiene que dar, tenemos que encontrarnos, y el diálogo es uno de los valores más importantes de la cultura de paz, y yo creo que el diálogo se tiene que dar entre las mujeres, y entre las mujeres jóvenes. Y yo creería que ahí es importantísimo que sea un diálogo abierto y sin pretensiones de juzgar. Esa es una primera característica de relaciones mucho más armoniosas entre mujeres, ¿verdad? Escuchar, que es otro principio para construir la paz en los contextos, sobre todo en los contextos de posguerra, es importantísimo como una actitud activa y empática. Y precisamente una característica importantísima es la empatía, la posibilidad de encontrarnos y de sentirnos como parte de ese dolor y de ese sufrimiento que las mujeres están viviendo y que es desgraciadamente muy común. Y luego creo yo que a partir de la experiencia también hay algo que es sumamente importante para este diálogo, y es que sea intergeneracional. ¿Por qué intergeneracional? Porque yo sí creo que tenemos que tener muchísima conciencia las mujeres de que esta lucha no viene de ahora, ¿verdad? Sino viene de muchas y muchas y muchas mujeres atrás que tienen muchísimo que decirnos y que tienen muchísimo de lo que tenemos nosotras que aprender para tener la posibilidad de no repetir errores o de estar mucho más atentas a reconocer un contexto violento en cualquier dimensión de la vida. Yo quisiera terminar pues diciendo que debo agradecer a las mujeres que han estado cerca mío durante muchísimo tiempo, porque creo que sin ellas no hubiera podido tener un proceso de sanación, ¿verdad? Yo creo que los procesos de sanación, cuando somos mujeres violentadas, pasan también por una sororidad vivida, ¿verdad? Y aquí recupero algo que me compartió una amiga muy querida que también es politóloga, y de forma muy sutil, ¿verdad? Hay mujeres y mujeres, hay mujeres que hablan, hay mujeres que lloran con una, y hay mujeres como Andrea Toc, por ejemplo, que el gesto más de hermandad, de solidaridad que pudo haber tenido conmigo fue dejarme un texto un día en mi oficina. Me dijo, tenés que leer esto. Y lo leí precisamente para la ponencia de hoy. Y es precisamente una ponencia que hace Audre Lorde en 1977. Y voy a citar algo que ella dice.
Mis silencios no me habían protegido, tampoco las protegerán a ustedes, pero cada palabra que había dicho, cada intento que había hecho de hablar sobre las verdades que aún persigo, me acercó a otra mujer, y juntas examinamos las palabras adecuadas para el mundo en que creíamos, más allá de nuestras diferencias. Yo quisiera creer que el diálogo, que es un principio de la cultura de paz, puede ser una de las respuestas más importantes para una pregunta que me hizo el domingo una de mis estudiantes. Y ella me preguntaba cómo le contamos esta historia a otras mujeres para que no vivan lo mismo. ¿Cómo lo hacemos comprensible para que otras mujeres no lo vivan? Y yo creería que no hay posibilidad de esto sin que nos conozcamos, sin que nos hablamos y sin tener la posibilidad de compartir lo que hemos vivido como mujeres en estos contextos. Gracias. Fíjate que vos mencionaste un tema bien importante y es el tema de Cristina Sicavisa. Fíjense que ese caso en particular siempre se menciona desde el punto de vista de ella. Pero es un tema bien importante, es un caso bien importante para que veamos que el machismo también afecta a los hombres. Yo creo que ninguna de nosotros quisiera tener un hijo preso por haber matado a la esposa de esa forma. O sea, ¿de qué forma educaron a este pobre muchacho? Porque les digo, de verdad, pobre tipo, víctima del machismo, que ni siquiera fue capaz de darse cuenta que él tenía un problema de ira, ni siquiera fue capaz de darse cuenta, porque él quedó envuelto dentro de una locura de, si ustedes han leído los reportajes y han leído entrevistas, la locura venía de los papás. El tipo fue criado dentro de esa lógica machista donde tú puedes disponer hasta de la vida de tu esposa. Y el que está pagando las consecuencias, pues es él, metido en una cárcel, fregado, le voy a decir, porque realmente era un tipo que pudo haber tenido un futuro al final de toda la película. Por supuesto, no demerito la circunstancia de la muerte de ella, que es una cuestión terrible. Pero les puedo contar la historia también de una persona a la que mataron por tener a su esposa, tener al amante, y la amante, el tipo que andaba con la amante pues lo mandó a matar. Hay miles de historias como esas. No es cierto que el machismo no afecte solamente a las mujeres. Y tampoco es cierto que el machismo afecte a los hombres porque no pueden llorar. Esa es la típica historia. Es que también nos afecta a nosotros porque nosotros no podemos llorar en una película que está mal visto, eso es lo de menos. Miren, el machismo mata. Y mata hombres y mata mujeres. Carlos Mendoza contó, no sé si estuvieron en el foro pasado, que de 10.000 asesinatos en Guatemala se cree que solamente 500 son producidos por las maras y por el crimen organizado. Los 9.500 restantes son producidos por tipos que se pelean en un estacionamiento. Son crímenes de honor, así como lo oyen en el siglo XXI. Son crímenes de honor. Le viste las nalgas a mi novia, te mato. Te tengo que matar, si no mi novia va a decir que yo no soy hombre, no soy suficientemente hombre. Me tengo que dar duro contigo porque no me queda de otra. Y eso yo no creo que, eso no es una sorpresa para nadie. Conocemos miles de tipos. ¿Por qué están viendo a mi esposa así? ¿Por qué me volteaste a ver de esa forma? Una afrenta de ojos es suficiente para que se agarren a balazos. Estamos hablando de 9.500 asesinatos que todavía queremos creer que son producidos por los mareros. Qué bárbaros los mareros, cómo se matan, cómo nos están llenando de violencia. Miren, no es cierto. Revísese si cuando venía para acá, no, por lo menos al bucero que se le atravesó el carro, no hubiera tenido ganas de sacarle la escopeta y acribillarlo. Porque ese es el problema, la violencia va más allá y todos esos son derivados del machismo también, ¿verdad? Entonces lo que tú decías es súper importante. Yo creo que tenemos que hacer una revisión interior íntima y no negarnos al hecho de que las mujeres no somos violentadas. Miren, este foro realmente debería estar lleno de mujeres. Lo que sucede es que la gente no va a venir porque no le interesa. Peligroso si estoy ahí van a creer que a mí me pasó. Dirán que a mí me pasó. Peligroso van a creer que el moretón que andaba hace no sé cuánto tiempo, no me van a creer que me lo hizo en la escalera. Hay un montón de mujeres que no quieren ni siquiera vincularse con temas de feminismo, ni siquiera vincularse, porque peligroso sale a colación que yo me dejé, como lo que decía Gabriel, y realmente da vergüenza, y todas hemos sido violentadas, de una u otra manera todas hemos sido violentadas. Ahorita yo te voy a dar para que pregunten, solo les voy a contar, me invitaron en Dinamarca, hace un mes, me invitaron a hacer una ponencia en la Universidad de Copenhague, y yo tenía que hacer una lectura, y el tipo que era el editor de la editorial Aurora Boreal, porque hay que mencionarlo por nombre y apellido, el tipo viene, Guillermo, y no me acuerdo el nombre, lastimosamente el apellido,
el tipo que estamos leyendo, una autora nicaragüense y yo empecé a explicar el contexto de Nicaragua y el tipo me dice, sabiendo que yo soy feminista, además de todo, bueno, ya cállate, que te hemos traído para que leas enfrente de todo el público. O sea, me lo ha hecho a mí que el tipo ha gastado dinero para llevarme hasta Dinamarca, que sabe que soy escritora, que sabe que le pude haber dicho un par de cosas y que efectivamente le dije. Y que, o sea, pero imagínense qué no harán con la gente que ellos saben que no se puede defender. Y el tipo todavía me ha escrito hace una semana que si le quiero mandar algo para publicarlo en su editorial. No, señor, no me interesa publicar con un semejante bestia, pues. O sea, pero le estoy contando mi experiencia para que ustedes no se sientan mal de denunciar que les ha pasado. O sea, les pasa a uno enfrente de un público. Éramos las estrellas, nos habían llevado desde Centroamérica a Dinamarca. Entramos como y el tipo, y a la otra le digo, mira, y te apuras a hablar porque ahorita viene la banda de jazz. Y la otra que también es feminista, porque también hay que ser bruto para meterse con feministas. Dice el tipo, dice esta mi amiga, bueno, dice, yo creo que la banda de jazz puede esperar otros 5 minutos, dijo, porque al final de cuentas no me han traído desde tan lejos para que yo hable tampoco. Y lo cayó al tipo. Pero estamos hablando que se meten con cualquiera, porque esos tipos no le atinan. No es problema de una, pues, ¿verdad? Al final de cuentas. Bueno, como la idea es que ustedes platican tan bien, y que de este tema hay tanto que hablar, y no sé cómo se enciende este micrófono, allá de cosas. A ver, ¿quién? Tú, Claudia. No, yo creo que es súper importante hablar esto, es un tema que nos educan de esa forma también. La sumisión es parte de la educación en Guatemala, por suerte ha ido cambiando, ¿verdad? Yo lo miro con las nuevas generaciones. Antes de empezar el foro hablábamos con Vanessa que en una situación personal que me está tocando vivir, la que ha puesto la pausa, la que ha puesto el alto a la violencia psicológica, ha sido mi hija. Ella me dio el ejemplo a mí, ¿verdad? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Me llama mucho la atención como el tema de politóloga, pues yo soy una eterna estudiante de ciencias políticas, no sé cuándo terminaré, pero algo que me llama mucho la atención es el tema, digamos, desde el feminismo y desde la intimidad en lo que es lo académico, ¿verdad? En lo que de alguna forma pareciera que hay un abismo entre la teoría académica o el contenido epistémico, entre las relaciones cotidianas y los abusos que hay desde el acoso callejero hasta la violación, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, tal vez como ¿qué podemos hacer para unir eso, verdad? Para unir la academia y el feminismo, unir la academia con lo íntimo, ¿verdad? Y por eso me pareció súper genial que vos compartieras eso desde lo íntimo, sabiendo que sos una politóloga que de verdad de bastante renombre. Para mí me gusta mucho cómo vos abordás los temas políticos. Entonces, ¿cómo hacemos ese match? Tal vez esa sería como que la pregunta que tengo, incluso cambiar mi punto de tesis porque le parecían que no era como que muy feminista, muy ciencia política hablar de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Eso a mí me cuestiona mucho. Y la parte de la humillación social y de la sororidad, que también creo que es importante. La vez pasada estuvimos en una actividad de estereotipas, que la verdad son bastante geniales, y las pueden googlear, son muy muy buenas. Y en esa actividad que hubo, cuando fue el tema de las preguntas, me impactó que vino una persona y empezó a hablar de su experiencia de violación. Así como que yo viniera aquí y les compartiera, ¿verdad? Entonces fue para mí como, no hay espacios para nosotras, para que nosotras podamos compartir eso, ¿verdad? O sea, se dio en un ambiente como estos, ¿verdad? Públicos, para que ella pudiera como que compartirlo. Entonces creo que sí hay una necesidad imperante muy, muy importante, que entre todas podamos crear esos círculos entre que podamos nosotros compartir estas experiencias. Lo que estaba diciendo ella, ¿verdad? Que qué vergonzoso compartir la experiencia de violación, que debería estar avergonzado el violador. No, pero por eso te digo, hay gente, no sé si ustedes han oído a Lila Rainiaga, esta actriz salvadoreña, que hasta hace 3 meses contó que el director con el que ella trabajó mucho tiempo la había violado, y todavía hubo gente que se puso en contra de ella. Y ella dijo, bueno, precisamente por esto es que yo no lo contaba,
porque realmente recibimos muy poco apoyo. Miren, les voy a dar suena chiste, pero les juro de verdad que sirve un montón. Las mujeres siempre tenemos la culpa. Si nosotros dejamos al marido, bueno, más bien si el marido nos deja, es que no lo atendió, no le sabía cocinar, no sé qué. Si la mujer deja al marido, es puta. O sea, ¿cuándo ganamos? ¿Cuándo ganamos? Nunca. No hay posibilidad. La sociedad está diseñada para que perdamos siempre. Es una cuestión impactante. Pero si no nos apoyamos entre nosotros, no nos va a apoyar nadie. Aquí, ay, no sé, es que es terrible el asunto. Si dejas al esposo, pues puta, ahí si te deja, vas, no servís. Hay una anécdota de una señora, ya ella está muy grande y ella cuenta que vivió mucha violencia con su esposo, le pegaba, iba a capacitaciones en escondidas de él, un proceso bien difícil, pero ella comenta y dice: Señor, gracias a Dios existe la muerte, porque mi esposo se murió y yo ya no sufro de violencia. Entonces yo así como que, qué duro, ¿verdad? Pero aparte de eso ella lloraba porque como se dejó tanto de maltratar y por parte de su esposo, ahora la violencia la sufre por parte de sus hijos, porque aguantó, ¿verdad? Porque se dejó y no la quieren, ¿verdad? Entonces sigue sufriendo al final, ¿verdad? Y eso también como que los espacios son muy necesarios porque tienen que ser espacios tan comunitarios, tan cerca de la gente que lo necesita, porque de verdad que violencia creo que hemos sufrido todas. Yo soy una sobreviviente de violencia, ¿verdad? Pero todavía me sucedió, dice mi mamá, bueno, es que aguantaste tanto, es tu culpa, ¿verdad? Y yo digo, pues si ahora soy tan feliz, le digo, yo ya no estoy en ese proceso, ¿verdad? Y por algo suceden las cosas, pero sí, yo creo que deberíamos de motivar estos espacios más cercanos de las casas de las personas que sufren violencia. Tú hablabas de una clase media, pero la clase baja, si no te pega el marido, no sufrís violencia, pero si no te da dinero, no lo ves como que estás sufriendo violencia, ¿verdad? O la cuestión sexual, es mi marido y tengo que hacerlo. Entonces hay trabajo para hacer, creo que tenemos mucho, somos pocas las que estamos hoy aquí, pero estas poquitas nos podemos multiplicar, ¿verdad? Llevando todos estos apoyos a donde nos movemos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y está muy bonita la actividad, por lo que va. Disculpen que no me voy a levantar, pero esto es más como así. Fíjense que yo también soy sobreviviente de violencia, pero yo creo que nosotras las mujeres somos las que podemos cambiar toda esa situación de violencia. ¿Quiénes crían a los hijos? Somos nosotras las mujeres. Si nosotros nos ponemos a cambiar el mundo, lo podemos cambiar. Nosotras podemos criar a nuestros hijos de manera que los hombres respeten a las mujeres y que las mujeres también se den a respetar. Que las mujeres sepamos desde niñas, desde chiquitas, que nadie, ni hombre, ni mujer, ni nadie nos puede violentar. Una mujer que sufre de violencia dentro del hogar normalmente es violenta también con sus hijos. Entonces les está enseñando lo mismo, seguimos en el mismo círculo. Nosotras las mujeres tenemos que romper ese círculo. Si nosotras criamos hijos que no sean violentos entre ellos, también van a ser adultos que no van a ser violentos, pues. Si los creamos enseñándoles a respetarse los unos a los otros y a respetar a todo ser vivo, igual pues vamos a crear una mejor sociedad, vamos a salir de este círculo de violencia. Gracias. Yo sí creo que, a ver, en específico sobre la academia, ¿verdad? Y los feminismos, yo sí creo que hay que hacer una labor de crear esos espacios, ¿verdad? Desde la investigación, por un lado, ¿verdad? La Landívar no en su nueva agenda de investigación no tiene, digamos, aunque está planeada una cátedra sobre la mujer, ¿verdad? Pero no lo tiene con un énfasis que creo yo que debiera de ser el que debiera de tener, ¿verdad? Y yo creo, y eso te lo cuento también con mucha esperanza, ¿verdad? Del desayuno ese que les cuento del domingo, la solución fue crear un espacio en la Landívar de jóvenes, ¿verdad? Que estudiaran, pero también que el estudio les permitiera comprenderse a ellas en la realidad cotidiana en la que viven, ¿verdad?
Y yo sí creo que los espacios, no es casual que aquí no hay espacios para hablar de casi nada, ¿verdad? Y menos de esto que tiene que ver tanto con una confianza, es decir, sí son espacios que necesitan una metodología muy cuidadosa, ¿verdad? Porque estamos hablando de nuestra vida, de nuestro dolor, y yo sí recupero que hay esfuerzos, ¿verdad? Por hacerlo, sobre todo yo ahí sí veo a Ana Silvia y digamos muchas otras feministas que han venido trabajando el tema. Pero creo que hay que hacerlos más cotidianos y más comunitarios, ¿verdad? Yo sí creo que eso, hacerlos donde podamos hacerlos, ¿verdad? Hacer que los cuchubales tengan unas nuevas características, ¿verdad? Y yo creo que eso sí hay la posibilidad de nuestras generaciones, estamos mucho más abiertas a hablar de esto que las generaciones de arriba. Perdón, un segundito. Fíjate que ojalá fuera tan simple como que nosotras pudiéramos cambiar el mundo. Lo que sucede, lo que hacemos las mujeres es educar a los hijos para un sistema. El sistema que existe es un sistema patriarcal, machista. Es decir, tú educas a tu hijo para que se adapte, porque tú no quieres que tu hijo sea el recha del colegio. Entonces, el gran problema es que lo educas, no, mijito, si a usted le dan, dé de regreso. Miren, yo les digo, yo traté de educar a mi hija, mijita, amor y paz, no te des duro con... Pero resulta que las otras mamás se educaban a sus hijas, ni siquiera hijos, para que ellas llegaran a hacer bullying al colegio. Porque a ella seguramente la bulleaban, y efectivamente le van a haber bulleado a la mamá. Entonces, los muchachitos llegan a hostigar niños, y te estoy hablando de niñas, ¿verdad? Pero imagínate cuando son varones, ¿verdad? Que llegan a darse duro. Entonces, tú tienes que educar a tu hijo para defenderse. Y entonces, lastimosamente, un niño no pasa solamente por la educación de la madre o de la familia. Lo educa mejor el colegio, lo educa mejor la televisión. Por mucho que querramos y queremos pensar nosotras que somos las que educamos a los niños, no es cierto. Nuestros hijos de repente saben con un montón de cosas que uno dice, ¿y de dónde les salió esta muchachita, verdad? El tema es que lo que tenemos que cambiar es el sistema. Miren, la gran revolución es la teoría de género. Ni siquiera voy a hablar de feminismo, porque aquí los hombres que hay aquí, cuando mencionan el feminismo se les paran los pelos. Porque se les paran los pelos. Se lo voy a poner para que lo vean más en profundidad. Hablar de feminismo ahora es como hablar de comunismo antes. A los ricos tenían muchísimo miedo que les fueran a quitar sus prerrogativas, sus derechos. Ahora los hombres tienen muchísimo miedo de que les vayan a quitar el derecho a que le hagan su atolito, a que le laven su ropita. Tal vez solo puntualizando eso, ¿verdad? Lo doméstico, y tal vez así, ¿verdad? Lo doméstico, lo privado, lo íntimo, no puede solucionarse solo en el ámbito de lo privado, lo doméstico y lo íntimo, ¿verdad? Necesitamos que estas luchas que tenemos, de las que hemos estado hablando hoy, se vayan a otro nivel, ¿verdad? Porque sí es cierto, ¿verdad? Es decir, yo sí creo que podemos hacer algo, ¿verdad? Sí, no lo dudo, pero es importante hacerlo a otro nivel, ¿verdad? Es decir, políticas públicas, la educación, es decir, ahí hay todo otro nivel que es como el segundo round de las mujeres, ¿verdad? Y también espero que de algunos hombres, ¿verdad? Y eso sí, mientras cambie lo político y lo público, yo también creo que va a cambiar lo doméstico, ¿verdad? Y ahí eso es importante, ¿verdad? Por eso luchamos por leyes contra el feminicidio, o estamos luchando para que se haga justicia, porque eso también tiene una influencia en nuestras relaciones más domésticas, personales, privadas. Ok, precisamente lo que la compañera explicaba es muy cierto, ¿verdad? Es un sistema el que nos tiene atrapados, ¿verdad? Una anécdota con mi hijo, yo he tratado de educarlo más o menos en igualdad, ¿verdad? Que vea a las mujeres como iguales y ante todo que el respeto, ¿verdad? Hacia las demás personas, pero principalmente para las mujeres. Y en el colegio donde está, él pues yo creo que de alguna forma he logrado un poco de incidir en él, ¿verdad? Un cambio. Pero en el colegio donde está él con sus ideas feministas, un poco, ¿verdad? Y bueno, fue víctima incluso, ¿verdad? De rechazo, dice, bueno, vos pensás así porque sos gay, así. Entonces es un sistema que en realidad no deja... No somos solo nosotras las responsables de la educación de los hijos, ¿verdad? Es todo el sistema, los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo nos presentan.
Entonces creo que también no es justo como culparnos solo las mujeres de las cuestiones de violencia, ¿verdad? Que nosotras somos las que trasladamos estas situaciones a los hijos, no es cierto. Me parece que eso es incluso hasta violentarnos nosotras mismas. Yo amo a los hombres, yo estuve casada 2 veces, 15 años con uno y 13 con el otro, pero los mandé a volar, porque hice todo lo que pude para que cambiáramos estas dinámicas de pareja, y como no fue posible, hoy soy muy feliz, vivo muy tranquila, tengo 2 hijos, pero esto se los digo porque quiero llegar a algo. El diálogo entre mujeres. Tenemos que ser más leales con nosotras. Tenemos que ser más confiables. Que si alguien nos cuenta una intimidad y ha tenido esa valentía, que nos callemos la boca. Porque hacemos mucho daño cuando salimos a contar lo que alguien tuvo la valentía de confiarnos. Tenemos que ser más unidas, no criticarnos, no hablar mal de las otras, no señalarnos, porque esa es la causa por la que en estos espacios, por ejemplo, no logramos crecer, porque somos poco confiables. Siento que eso, para comenzar, podemos salir a efectuar ese cambio importante, ser las mejores amigas, porque es algo que yo siempre he dicho. Yo quisiera tener más amigas como yo, porque si ustedes me cuentan algo, yo soy una tumba y soy un secreto. Y en ese secreto, en esa confianza que nos van a tener las otras mujeres, está el principio de que comencemos a sanarnos. Muchas gracias. Solamente tal vez hablar un poquito de cómo se abren los espacios y lo importante que es, y no solo con estas edades, podríamos decir, ¿verdad?, sino también la importante que debe de ser trabajar esta información con los niños, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a trabajar con los niños, más en el futuro vamos a tener mejor calidad educativa, ¿verdad?, de conocimientos de nuestros derechos, ¿verdad? Tenemos muy descuidado el sistema educativo en las primeras etapas de infancia, podríamos decir, lo cual más adelante cómo podemos cambiar a un adulto, se dice por lo general, ¿verdad? Pero si educamos a un niño no tendríamos necesidad de cambiar las ideas del adulto, ¿verdad? Ese es mi caso. Y también hablando de lo íntimo, cómo como mujeres violentadas en algún momento también nos volvemos nosotras fuente de violencia contra otras mujeres, ¿verdad? Ya sea peleando por el esposo, muchas cuestiones así. Entonces también no hay espacios donde nos enseñen cómo nosotros cambiar nuestra forma de también hacer violencia contra las mujeres, ¿verdad? Solamente, gracias. Buenos días, yo quisiera hacer un comentario en 2 vías. Primero lo decían, lo de la empatía previamente. Yo agradecer a los hombres que están acá, porque también los hombres son parte del cambio. Yo trabajo en deporte y digamos uno de los temas más fuertes de mi vida en estos momentos ha sido que un programa de violencia contra mujeres en la comunidad de Tipulcán, Alta Verapaz, lo promueve y lo lleva solamente el entrenador, ¿verdad? Padre de familia de 2 niñas que son taekwondoístas, que él se acercó solo porque quería darles algo de educación física a los chicos y chicas de esa escuela primaria, y resulta que después él con las niñas le cuentan a él, se abren en sus historias de violencia intrafamiliar y violencia sexual también, y resulta que él da de su tiempo, da ad honorem el tiempo y dice: a mí me preocupa porque estoy haciendo mucho gasto de mi presupuesto familiar, pero no las quiero abandonar. Y resulta que es un hombre, y resulta que la presidenta de esta federación es de las pocas mujeres que están en la política deportiva, y no se ha visto ese acercamiento. Ya hay premios para ella, para la federación y para otros medios de comunicación del Comité Olímpico por los reportajes que se han hecho con este proceso, pero a él, que es un personaje importantísimo, un colaborador para prevenir esos índices de violencia que las mismas niñas me comentaron en quechí, obviamente traduciéndomelo, que efectivamente sirvió, ¿verdad? Su idea,
su sueño de colaborar a que bajaran los índices de violencia con sus vidas, resulta que funciona y no lo apoyan. Y vuelvo, insisto, es un hombre que tuvo toda el acercamiento y se involucra y se identifica con esas situaciones, porque además él se reconoce como indígena y sabe que mujer e indígena es doble discriminación, ¿verdad? Lo que decían de la educación de los niños, y lo hablábamos también con la compañera acá, de que el deporte tiene una plataforma en que la aplicación del reglamento es muy equitativo, porque así como se sanciona a una mujer, se sanciona a un hombre. En realidad lo sucede a la hora de la competencia, a la hora de la clasificación, casi son los mismos sistemas para que llegue un atleta, hombre o mujer, a clasificar. ¿Y qué pasa con los deportes de combate, que son mal vistos, por cierto, dentro de toda la comunidad femenina, no feminista, sino femenina, de que los deportes de combate promueven desde la iniciación el combate de hombres contra mujeres? ¿Por qué? Porque las mujeres cada vez son más competitivas. Los hombres no pueden combatir con superhombres, como dicen ellos, ¿verdad? O sea, tienen que combatirse entre ellos entre mayor peso, pero las mujeres sí combaten con hombres, porque eso es lo que sucede a nivel internacional, ¿verdad? Las mujeres se entrenan con otros compañeros, ya no son compañeras, entonces ya no existe en ellos esa identificación de si soy hombre o mujer o con quién debo o no entrenarme. Y obviamente acá es donde existen, digamos, los problemas que nosotros vemos de que la sexualidad tiene que ver mucho con la secreción de hormonas, ¿verdad? La testosterona es un efecto muy alto del deporte, y entonces la sexualidad en las mujeres que practican deporte de combate está mal visto por todas. Entonces, y son las madres las que prefieren llevar a todas sus niñas a gimnasia, a natación, a qué sé yo, y no las llevan a un deporte de combate que además, dicen ellas, masculiniza, les puede ayudar a prevenir violencia de todo tipo. Nosotros somos, te diré de historia personal, yo practiqué karate y me tocó muchas historias, como decía Gabriela. En el sistema deportivo los hombres suelen tener ese conflicto de ideas de que si las mujeres que somos sexualmente activas somos más o menos libidinosas o qué sé yo. Y me tocó transformar también a hombre. Estoy felizmente casada con él desde hace 8 años, que venía además de una cuna familiar evangélica, altamente patriarcal y altamente machista. Y ahora es el que promueve la inclusión de la mujer en el deporte, porque ha sido entrenador de mujeres hace más de 10 años, ¿verdad? Entonces, sí son ellos también, los hombres, parte importante del cambio. Cuando se sabe, se involucra, hay empatía y obviamente también un poco de contraargumentación, ¿verdad? Para ir modificando, ideas en otras personas. Gracias. A lo que yo me refería cuando dije que las mujeres podemos cambiar el mundo desde nuestras casas, no es a que solo eso se va a hacer o que nosotras tenemos la culpa de lo que está sucediendo, como dijo una compañera aquí. Yo me refería a que lo que nosotros podemos hacer desde nuestras casas. Claro que trabajar en el tema de la violencia hay desde todos los ángulos, pues en la política, en las leyes, todo tenemos que cambiarlo, pero nosotras podemos empezar desde nuestras casas. No estoy culpando tampoco a las mujeres de lo que estamos viviendo, pues estoy dando una idea de lo que nosotras podemos hacer desde nuestras casas, ¿ya? Igual podemos hacer reuniones como esta con nuestras amigas para darnos ideas, para ayudarnos, para apoyar a alguna que esté sufriendo violencia. Esa es otra cosa, pero nosotras podemos desde nuestras casas empezar a crear bien a nuestros hijos para que ellos no sean ni violentadores ni violentados, ¿verdad? Me quiero como vincular a varias cosas, lo que decía principalmente Gabriela, ¿verdad? Eso de rescatar que lo íntimo es político, ¿verdad? En la cama, en la calle, en la casa, debe ser político totalmente. Es decir, si no vinculamos esto de esta manera, no podemos como tener una posibilidad, ¿verdad?, de entender que la violencia es generalizada hacia las mujeres. Otra de las cosas que me llama mucho y poderosamente la atención es que, con lo que decía la señora ahorita, ¿verdad?, estamos hablando de
que cómo podemos empezar en nuestra casa, de que cómo podemos empezar con nuestros hijos, cómo podemos empezar con nuestro marido, pero en ningún momento decimos en qué momento yo voy a empezar con mí misma, en qué momento yo voy a empezar a ser feliz conmigo misma, en qué momento, como decía la señora, en qué momento voy a tomar la decisión y la responsabilidad de mi vida y decir, esto es lo que voy a sanar, porque estas heridas que tengo no solo son de los novios o de los maridos, sino es de toda la educación que he recibido en mi cuerpo, en mi vida, en la mente, en las emociones, en la espiritualidad, que sabemos que el machismo es transversal y que está cruzando toda la vida de todas las mujeres y la mía también. Entonces, sería muy interesante, ¿verdad?, empezar como a platicar de eso, de cómo voy a sanar todo lo que yo he pasado en esta vida, ¿verdad? Que no tiene que ver con los amores realmente, tiene que ver con toda mi historia y con la historia de mis ancestras, con la historia de mis ancestros, ¿verdad? Y no es a mí me cuestiona mucho eso de convoquemos también a los hombres. ¿Saben qué sería maravilloso? Que los hombres se autoconvocaran ellos mismos. ¿Y por qué no hay círculos de hombres? ¿Y por qué los hombres no se llaman a sí mismos y trabajemos las violencias que también hemos recibido? ¿Verdad? Eso sería muy bueno. Pero las mujeres siempre somos madres aunque no lo seamos. Las mujeres siempre convocamos a los hombres porque creemos que debemos enseñarles a los hombres. Pero sería muy bueno que ellos asuman la responsabilidad de su vida, de decir, hablemos de lo que nos aqueja, de la ternura que nos ha robado el patriarcado, ¿verdad? El patriarcado les ha robado la ternura. Y entonces, ¿por qué los hombres no hablan de esos temas en sí mismos? No, que las mujeres asumimos la responsabilidad de enseñarles, la responsabilidad de jalarlos, de convocarlos. Me encanta la idea de, como dice la compañera, de que hay un hombre que ahora está reivindicando los derechos, pero se está reivindicando a sí mismo, se está dejando, se está permitiendo ser. Entonces, creo como poner esos temas también, ¿verdad? Que sería interesante que más que enseñar, más que cambiar en el hogar, ¿cómo voy a cambiar yo en mí misma? ¿Cómo voy a sanar lo que yo he vivido para ser feliz? ¿Verdad? Principalmente eso, para ser feliz con esto que soy, con este cuerpo, con esta mente, con esta espiritualidad que practico. Gracias. Con el apoyo de Fundación País, Arte Centro Graciela Andrade de País, Convivimos, USAID, Mercy Corps, Fe y Alegría, Flaxo, Fundaespro y EPADES.